Saludos amigos de YouTube. Mi nombre es Denis José Parada Martínez, soy estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Me corresponde disertar en relación de una materia virtual, el aula virtual, que se llama Derecho Tributario. En relación al derecho tributario, tenemos como finalidad disertar en relación a lo que es el impuesto al valor agregado, ¿verdad? ¿Quiénes son sujetos pasivos? ¿Cuáles son su ámbito territorial? Hechos imponibles. ¿Cuál es la alicuota impositiva? Y por otro lado, ¿cómo se hace el pago del impuesto sobre la renta? ¿Verdad? Para comenzar, en relación a cómo funciona el IVA o el impuesto sobre la renta. Bien, el impuesto al valor agregado funciona, ¿verdad?, al gravar la enajenación de bienes. Eso por un lado. La importación de bienes aplicables, ¿verdad?, en todo el territorio nacional y que deben pagar las personas naturales o jurídicas, las comunidades y las sociedades mercantiles. Eso en relación al funcionamiento. ¿Quiénes son sujetos pasivos en cuanto a la ley? Bien, respecto a los sujetos pasivos, ¿verdad?, la ley sobre el impuesto sobre la renta en su artículo 5 nos establece, ¿verdad?, o nos indica que son los contribuyentes ordinarios. Lo tiene como sujeto pasivo. Por otro lado, los importadores habituales de bienes, las industrias, los comerciantes, ¿verdad? Y en general toda persona natural o jurídica que realice actividades que constituyen hechos imponibles. Entonces, allí ya tenemos la ubicación de la figura de quienes son sujetos pasivos de la misma ley. Al mismo tiempo, el artículo 6 señala que son también contribuyentes ocasionales del impuesto al valor agregado los importadores no habituales de bienes muebles corporales, y el artículo 7 de la misma ley nos señala que son contribuyentes ordinarios y ocasionales las empresas, sociedades mercantiles, entre otras. Y finalmente el artículo 8 determina a los contribuyentes formales los sujetos que realizan actividades exoneradas del impuesto. Y aquí damos un pequeño paréntesis para explicar cuál es la exoneración, y por eso lo tiene el artículo 8, y cada uno de su fundamento es en relación a la actividad que realice. Y al momento de la exoneración podemos conversar de que se trata de aquel acuerdo que puede existir entre algunos países que son miembros de la comunidad internacional, pero como forman parte de la materia económica. Entonces, cuando a Venezuela, por ejemplo, se traen productos, bienes, servicios, medicina, queda exonerado del pago de alguna u otra forma para que los aranceles, evitando la cancelación de aranceles, los medicamentos puedan llegar de una manera más factible a todas las personas, y no tenga aquel costo elevado. Entonces el Estado en cierto modo está aplicando estas políticas para el débil jurídico. Entonces, ¿cuáles serían su ámbito de aplicación? En cuanto al ámbito de aplicación de la ley del impuesto sobre la renta, tiene un ámbito de aplicación en todo el territorio nacional, y así lo indica, y su fundamento está en el artículo 1 de la ley sobre el impuesto sobre la renta, y está explicando sobre todo lo que conlleva y hasta dónde es su ámbito de aplicación y su ámbito territorial. En cuanto a hecho imponible, tenemos el hecho imponible. El artículo 3 de la ley de impuestos sobre la renta me habla de hecho imponible lo que es la venta de bienes muebles corporales, excluido de la parte de la alicuota en los derechos de la propiedad. Ya sabemos que la exclusión, hay unos términos en exclusión que son beneficiarios. Por otro lado, la venta de exportación de bienes muebles corporales y la exportación de servicios. Eso lo tenemos como hechos imponibles. En cuanto a la alicuota impositiva, dicha alicuota, ¿verdad?, lleva su fundamento en el artículo 27 de la ley sobre el impuesto sobre la renta. La misma señala que dicha alicuota es hecha, o que podrá ser modificada por el Ejecutivo Nacional
y está comprendida entre un mínimo de un 8% y un máximo de 16%. Esa alícuota es aquella parte que va a cancelar el contribuyente de acuerdo a la actividad económica que esté realizando, ¿verdad? Las alícuotas impositivas a la venta de exportación de bienes muebles y a los bienes de servicio será de 0%. Entonces, cuando me dice que será de un 0%, ya hay una exoneración en esa cuestión de lo cuánto que es la alícuota, y esa persona queda exonerada de ese pago, y ya en el punto anterior se lo expliqué cuál era el beneficio de la exoneración. Ya más de manera de conclusión, tenemos cómo se hace el pago del impuesto o el impuesto y la declaración. Sabemos que es la declaración del impuesto sobre la renta y el impuesto lo que es la cancelación del IVA. La declaración y pago de impuestos se realiza una vez, ¿verdad?, se haya hecho, se haya realizado el hecho imponible. El hecho imponible lo tenemos en fundamento en el artículo 3, que se lo diserté en el punto anterior. El artículo 3 ¿de qué ley? De la ley de impuestos sobre la renta y de ley de lo que es el IVA, el impuesto al valor agregado. Entonces, él establece la ley que los sujetos pasivos están obligados a declarar y pagar el impuesto comprendido, y establece el reglamento de la ley, ¿verdad? El IVA. Deberán presentar declaraciones juradas por las operaciones grabadas y exentas realizadas en cada periodo mensual de la imposición. Entonces, un punto muy importante aquí, al presentar una declaración jurada de lo que es la actividad económica que se realizó, cuáles fueron las operaciones grabadas y cuáles fueron las operaciones exceptuadas de la cancelación del mismo, es precisamente que en el momento de la declaración y el pago del impuesto sobre la renta, todo va a quedar reflejado y voy a pagar justamente como sujeto pasivo lo que realmente corresponde cancelar al Estado y cuál fue el beneficio que tuve de mis exoneraciones. De manera que a la hora que me haga una auditoría y yo esté vendiendo o distribuyendo algún tipo de servicio o vendiendo un medicamento, por decirlo así, de una manera directa, y ese medicamento fue exonerado de lo que es el pago, el impuesto sobre la renta, y yo entonces estaría incurriendo en un delito penal, un delito de usura. Entonces, todo eso trae como consecuencias penales, civiles y administrativas. Bien, esto era el punto que traíamos a disertar, en la tarde de hoy. Espero que les sea de mucha ayuda y nos vemos en una próxima oportunidad.